Buen día, ¿se escucha? Se escucha. Perfecto. Bueno, hoy tenemos unos temas cortos y fáciles, así que la clase va a ser bastante más corta de lo normal, salvo que quieran ustedes estirarla con alguna pregunta o alguna consulta o algún otro tema. Los temas de hoy son muy sencillos. Bueno, en realidad son cortos, sencillos pueden serlo o no, depende, ¿no? Tenemos que ver obligaciones de género limitado, obligaciones disyuntas y principales y accesorias. Por eso son temas bastante sencillos. Obligaciones de género limitado. Acá hay digamos, una disidencia respecto de la ubicación metodológica, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando estudiábamos antes de la reforma del código, estudiaban las obligaciones de género y con una subespecie que eran las obligaciones de género limitado, como si fuesen una subespecie de las obligaciones de género. Cuando en realidad había una fuerte crítica a esto, porque se entendía que que ontológicamente eran diferentes. No es lo mismo una obligación de género que una obligación de género limitado. Y justamente, no es lo mismo, y al no ser lo mismo, se aplican reglas diferentes. Hoy, las obligaciones de género limitado son una subespecie, digamos, de las obligaciones alternativas. Y en ese sentido, la doctrina mayoritaria, digamos, celebra esta nueva ubicación metodológica porque entiende que es realmente lo que corresponde. Ahora vamos a ver por qué. Estas obligaciones de género limitado son aquellas en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Por ejemplo, entregar un perro de mi criadero o un vehículo de emergencia, o un caballo de los que yo tengo en mi campo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 50 ejemplares, sea de perros, caballos o de autos, bueno, tengo que entregar uno solo de ellos, y entregando uno de ellos, me libero de la obligación. En este caso, de esto surgen dos principios fundamentales, dos principios no, digamos dos conclusiones fundamentales, ¿no es cierto? Una es que acá el género sí perece, porque en las obligaciones de género rige, es decir, no se puede invocar el caso, antes de la elección, no se puede invocar el caso fortuito. ¿Por qué razón? Y porque el género no perece. Porque yo tengo la obligación de entregar un perro, bueno, pues entrego un perro. Y siempre va a haber un perro para poder entregar. En tal sentido, yo no puedo decir, no hay más perros para entregar. No, seguro vas a poder entregar. O sea, no puedes invocar, en ese caso, la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento, porque siempre vas a poder cumplir. En cambio, si yo tengo que entregar uno de los que yo tengo, yo puedo tener un criadero y puedo tener 50, y si se me mueren todos, eso puede ocurrir. Y en ese caso puedo invocar el caso fortuito, pues se mueren todos sin culpa mía, sin responsabilidad mía, puedo invocar el caso fortuito, y en ese caso eximirme de responsabilidad. Y otro principio que nos rige es el principio de calidad media. Entrego lo que yo quiero. Si yo deudor soy quien practica la elección, entrego lo que quiero, no tengo por qué entregar uno u otro. Esas son, digamos, las dos conclusiones fundamentales. En cuanto a la naturaleza jurídica, bueno, volvemos a esa discusión. Para el caso Río Represa ser una subespecie de las obligaciones de género, y para el nuevo código y la doctrina calificada moderna, no no son obligaciones de género, pues lo genérico siempre es una categoría ideal, y esto comprende un número limitado de casos, digamos, no limitado de casos particulares, de casos de esos con los cuales se puede cumplir. Hay una cuestión muy interesante respecto de esto, es si a falta de convención expresa entre las partes, ¿cómo debe interpretarse supletoriamente esta cuestión? Por ejemplo, yo tengo una fábrica de cemento, que es el ejemplo que da Pizarro, que es bueno. Es decir, si tengo una fábrica de cemento, tengo que entregar, qué sé yo, 1000 kilos de cemento.
¿no es cierto? Y por algún motivo de mi fábrica yo no los puedo entregar porque, bueno, porque se me destruyó la fábrica o lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí yo podría invocar caso fortuito o siempre tengo la posibilidad de entregar los 1.000 kilos de cemento porque el cemento no perece. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la regla supletoria? ¿Cuál sería, porque generalmente, realmente cuando una persona se compromete a eso, no dejan aclarado en el contrato que tiene que ser específicamente de los que yo produzco. Pero es obvio que si yo produzco ese evento, lo que tengo que entregar son las que produzco yo. Entonces, bueno, ahí hay una zona gris que puede ser interpretada para cualquier lado. Yo entiendo, me parece que lo más razonable es que ningún empresario se obliga a entregar algo que no que está más allá de sus de que no es lo que fabrica, ¿no es cierto? Si yo fabrico algo y me comprometo a vender una cantidad de toneladas de eso que fabrico, si por algún motivo mi fábrica desaparece, entiendo que la obligación en ese caso se extingue sin culpa o sin responsabilidad para las partes. Pero, como les digo, es una cuestión opinable. En definitiva, entonces, en cuanto a los efectos de estas obligaciones de género limitado, no rige el principio de calidad media y no se aplica la regla de que el género no perece. Y esto es muy distinto, muy diferente a las reglas de las obligaciones de género, donde sí se aplica el principio de calidad media y allí no puede ser invocado el caso fortuito justamente porque el género no perece. Bueno, eso es en cuanto a obligaciones de género limitado, ya les digo, es un tema muy, muy sencillo, muy corto, y es una subespecie de las obligaciones alternativas. Las otras que vamos a ver hoy son las obligaciones disyuntivas, que están en los artículos 853, 854 y 55. ¿Qué son estas obligaciones disyuntivas? No es muy común verlas, no es un tema de mucha frecuencia. Son Perdón que le diferentes. interrumpa. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta de lo anterior? Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea que la diferencia con las alternativas, ¿cuál vendría a ser? ¿La característica del objeto que recae? Por ejemplo, que sean todos perros. ¿Eso vendría a ser de género limitado? Y claro, o sea, participa de las características de la obligación alternativa, porque en definitiva yo elijo y me libero entregando una de las prestaciones que están en un pie de igualdad. ¿No es cierto? Eso tiene muy en común con la alternativa. Lo que pasa es que la alternativa no es una obligación de género limitado, porque pueden ser cosas, como decís vos, pueden ser cosas completamente diferentes. En este caso, cuando hablas de una obligación de género limitado, yo me obligo a entregar, ya si me obligo a entregar un perro o un caballo, ya no es una obligación de género limitado, ya es una obligación alternativa. En cambio, por eso se aplican, porque en realidad se la trata o se la incorpora legislativamente o metodológicamente junto con las obligaciones alternativas porque participa en general de las mismas principios generales, ¿cierto? Esa es la idea, porque en definitiva es una elección que vos haces. Y una vez operada la elección se produce el fenómeno de concentración y bueno, es igual que en todos los demás, ¿no? Bien, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, las disyuntivas entonces, no son como las solidarias, no son como las indivisibles, son algo completamente diferente, porque están establecidas a favor de un acreedor que se encuentra obligado a un deudor entre varios sujetos diferentes, pero que se liberan cumpliendo uno o el otro. O se libera, digamos que cumple un deudor o cumple el otro y la obligación se extingue. Se le cumple a un acreedor o al otro y la obligación se extingue. Pero se la llama de sujeto alternativo,
porque hay una pluralidad de sujetos que es solo aparente y provisoria, ya que no se acumulan los derechos, sino que se descartan recíprocamente. No hay codeudores ni coacreedores como en las obligaciones simplemente mancomunadas, ya que uno solo va a llegar a ser acreedor, o uno solo va a llegar a ser deudor, y cuando eso ocurra, ninguno de los otros va a quedar con ese carácter. Acá no hay acción recursoria, no hay obligación de distribuir, no hay obligación de contribuir. Acá si paga uno, listo, no tiene más derecho a reclamar nada ninguno. Y si cobra un acreedor, no tiene obligación de distribuir lo percibido. Por eso les digo que no son casos muy frecuentes. Hay una pluralidad, en cuanto a los caracteres, hay una pluralidad originaria de vínculos. Y esa pluralidad tiene que ser originaria y no sobrevenida. Porque si la pluralidad fuera sobrevenida, sería una novación subjetiva. No sería una obligación de junta. Si la pluralidad viene después, es pues, bueno, un cambio. O sea que esa pluralidad debe ser originaria. También hay indeterminación de los sujetos. ¿Y cuándo se produce la determinación? Y en el momento de la elección. Hay unidad de objetos, ya que el pago hecho por uno de ellos, por uno cualquiera, extingue la obligación para todos los demás. Y también hay condicionalidad, ya que la calidad de acreedor de uno está sujeta a que otro cumpla la obligación. Sí, un segundito, por favor. Espera un segundo. Ahí está. Ya en algún lado no sea madera, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, perdón. Bueno, les decía que hay condicionalidad, ya que la calidad de acreedor de cada uno está sujeta a una condición resolutoria. Esa condición resolutoria es que el deudor le pague a otro, por ejemplo, a otro acreedor. Si yo soy acreedor, sí, fenómeno, pero esa calidad mía de acreedor está sujeta a una condición resolutoria. ¿Cuál es esa condición resolutoria? Que el deudor vaya y le pague a otros los acreedores. Listo, se acabó mi derecho a cobrar. Y la calidad de deudor también. Soy deudor siempre y cuando venga otro deudor y pague. Si paga otro deudor, dejo de serlo. O sea, también está sujeto a esa condición resolutoria. Al cumplirse la condición, los demás quedan liberados. Los demás deudores quedan liberados. O los demás acreedores se quedan sin nada. ¿Cuál es la diferencia con las obligaciones solidarias? En las obligaciones solidarias, acreedores y deudores son concurrentes entre sí, ¿no es cierto? En cambio, las disyuntivas se excluyen. En las solidarias, los acreedores y deudores concurren todos a la misma obligación. En las disyuntivas se excluyen. En las solidarias rige el principio de distribución y el principio de participación, cosa que no ocurre en las disyuntivas, donde no hay reembolso ni participación. Yo cobré como acreedor, no tengo que darle cuenta a nadie, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Se paga a uno o al otro. En la solidaridad activa, cualquier acreedor tiene derecho a demandar el cobro al deudor, ya que todos los acreedores son titulares del crédito. ¿Se acuerdan cómo se llama ese principio? ¿Qué pasa cuando uno de los acreedores demanda al deudor? De prevención. Es el principio de prevención, exactamente. ¿Y cuál es el efecto del principio de prevención? ¿Te acordás? Que si demanda se le tiene que pagar al primero. No, a él, se tiene que pagar a él. No a él. A él. O sea, claro, si yo demando, claro, me tiene que pagar a mí, no le puede pagar a ninguno de los otros. Bueno, esto no rige en las disyuntivas. Si el acreedor demanda, el deudor le puede pagar el que quiera igual. Mientras no sea elegido ese acreedor para el pago, por más que él no puede demandar al deudor. Y si lo demanda, el deudor puede pagarle a cualquier otro. Y si yo tengo la opción de pagarte a vos o pagarle a tu vecino, o a tu hijo, o a tu mujer, o a tu socio, si yo tengo esa opción, yo le pago a quien quiere y vos no me podés
cortar esa opción demandándome. Yo sigo teniendo la opción de pagarle al otro. Por eso la obligación, tiene que estar muy claro que la obligación es disyuntiva, ¿no es cierto? No es solidaria. Si la obligación dice el 854, que si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál le realiza el pago. Y dice, la demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de estos a pagar a cualquiera de ellos. O sea, no hay aquí principio de prevención y está específicamente dicho. Y también dice que el que recibe el pago no está obligado a participar de los demás. O sea, el deudor elige a quien le paga. Y esa elección se hace mediante una declaración de voluntad recepticia, y a partir de ese momento, la obligación se transforma en la obligación de sujeto singular y rigen los principios de 730 y siguientes. En la solidaridad pasiva, los deudores pueden ser demandados en forma conjunta o separada, ¿no es cierto? En la solidaridad pasiva yo puedo demandar a todos, o puedo demandar a uno solo de ellos, o puedo mandarlos conjunta o en forma distinta, de forma sucesiva, es decir, hago lo que quiero. Y mientras, en cambio, en las disyuntivas, el acreedor debe elegir a cuál deudor debe recaparar la deuda. Mientras no haya sido demandado, cualquiera puede hacer el pago. Dice, y ahí tiene el 853, que dice que si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera puede pagar. Y el que paga no tiene derecho a exigir contribución a ninguno de los otros, porque no se aplican aquí los principios de la solidaridad, sino que las obligaciones terminan siendo, una vez elegido el deudor, es un deudor individual. ¿Cómo se hace la elección? Mediante una declaración de voluntad recepticia, y no es oponible a los demás deudores hasta tanto no haya demanda judicial. Hasta ese entonces los demás tienen derecho de pagar y hasta de consignar. Pero una vez operada la elección, la obligación pasa a ser de sujeto singular. Se aplican las reglas de la mancomunación simple, dice el artículo 855. Es una solución bastante criticada porque justamente se está diciendo en los artículos anteriores que esto no participa de las obligaciones divisibles, de las obligaciones solidarias. Está bien, las obligaciones de mancomunación simple son diferentes que las solidarias, pero en las obligaciones no son obligaciones de sujeto múltiple, sino que son obligaciones de sujeto indeterminado. Eso es lo que se cuestiona. No son obligaciones de sujeto múltiple como son las obligaciones simplemente mancomunadas. Acá simplemente el sujeto está indeterminado hasta un momento. Una vez determinado, ya hay que pagarle a ese. Eso pueden verlo así, no es muy común, pero pueden verlo, por ejemplo, también en letras de cambio, pagaré, donde puede decir le pagaré a uno o al otro, en forma indistinta. En los seguros a veces pueden haber la designación de diversos beneficiarios, a elección de la compañía de seguros a quien le paga como beneficiario, o por ejemplo, esto sí es por ahí es más frecuente en la cuenta corriente bancaria. Por ejemplo, dos personas tienen una cuenta bancaria a la orden indistinta, a la orden recíproca, como se llaman. Y entonces yo como el banco, ¿a quién le tiene que...? Un socio mío y yo, o mi mujer y yo, tenemos una cuenta en el banco. Tenemos una cantidad X de dinero en el banco. Cualquiera puede ir a sacarlo. Y si el banco, ¿a quién le paga? Y al que vaya a retirarlo. Y yo me la llevé y en principio, bueno, después la rendición de cuentas habrá que hacerla o no, de acuerdo a lo que las partes hayan convenido entre ellas, pero en principio no hay obligación y el deudor, o sea, en este caso el banco, le entrega el dinero a quien se presenta a cobrar. O sea, esos podrían ser casos de obligaciones. Sí, ahí profe, si no corre el principio de participación en las disyuntivas activas, ¿por qué uno de los acreedores demandaría al deudor? Porque quiere cobrar.
Pero el deudor puede elegir no pagarla a ese. Sí, le puede pagar a otro. Y bueno, qué sé yo, lo hizo y le salió mal, pero puede ser. O sea, justamente en las obligaciones conjuntas, de lo que se trata es de que el deudor no desbarate una acción judicial con el cómodo y sencillo expediente de pagarle a otro y evitarse las costas. Pero eso es una obligación diferente. En este caso, el acreedor que demanda sin haber sido elegido para el cobro, y está demandando mal, porque el deudor sigue conservando las facultades. Si la facultad es pagarle a uno o a otro, el acreedor no puede desvirtuar eso haciendo una demanda. No es a uno y a otro. Está bien, entonces la demanda esa podría no hacerla tranquilamente. Y sí, o sea, digamos que es inconducente esa demanda. Claro. Porque imagínate vos haciendo esa demanda y después viene el deudor y te paga otro. ¿Y vos qué haces con la demanda? Y nada, te jodiste. Las costas y las vas a tener que terminar pagando vos. Y todo el gasto que hiciste y eso, y lo perdés. ¿A quién se lo vas a reclamar? Puede ocurrir, perfectamente. O sea, reitero, no son situaciones de la práctica cotidiana, pero bueno, o sea, se ve mucho más obligaciones solidarias, indivisibles, obligaciones conjuntas. ¿No sé? Estos son, este tipo de obligaciones de sujeto indeterminado es más raro verlas en estos casos, pero bueno, están y están reguladas. Finalmente, el último tema es el tema de obligaciones principales y accesorias. Disculpe. Es algo que... ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, le pregunto algo de este tema antes de pasar al otro. Sí, claro. Yo soy acreedor y elijo a qué deudor me va a pagar, ¿no? Elijo a uno de los deudores. Si ese deudor se insolventa, o sea, yo me quedo sin cobrar. No, elijo al otro. Entiendo que... bueno, no, si ya elegí a uno, sí, ya está. Quedaron liberados los demás. ¿Cuál es el beneficio, digamos, de hacer un contrato que tenga una obligación disyuntiva? Y es difícil encontrarlo, ¿no es cierto?, en esos casos. Por eso justamente... ¿Cuál es la finalidad, digamos? Claro, por eso justamente, a veces la finalidad es para desobligarse más fácilmente, pero en realidad a veces pareciera como más razonable que eso esté en el grupo acreedor y no en el grupo deudor, ¿no es cierto? Que el acreedor pueda, digamos que el deudor pueda pagarle a cualquiera de ellos y terminar con el asunto, como por ejemplo el seguro, ¿no es cierto? O el banco. En los casos del deudor son casos por ahí más complejos. Créanme que estuve buscando casos y me ha costado. Me ha costado encontrar así casos prácticos de esto. ¿Puede ser un ejemplo de disyunción del deudor? Que un cliente va a un estudio de abogados y cualquiera de los abogados le puede resolver la cuestión. Entonces, si uno de los abogados le resuelve la cuestión, el resto de los abogados queda como liberado. ¿Puede ser un ejemplo ese? Y habría que ver qué es lo que se firmó en el caso, porque normalmente, sí, por supuesto que resuelta la cuestión por uno de ellos, el cliente queda desinteresado. Sí, resuelta la cuestión, el cliente quedaría desinteresado. Habría que ver cuáles son las relaciones internas también entre ellos. Pero el cliente en este caso es el acreedor de la prestación de que le contesten la demanda, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, podría firmarse un convenio en que la demanda será contestada por cualquiera de los abogados del estudio y una vez efectuado se tendrá por cumplida la obligación.
Y en este caso es el propio deudor el que elige quién lo hace. Esos son casos medio extraños. A mí no sé si me termina de convencer el ejemplo, tendría que pensarlo un poco más. Pero no lo descarto tampoco. Porque lo cierto es que una vez que uno cumple, los demás quedan descartados. Claro, porque el ejemplo de acreedor, disyunción acreedor, es más fácil, el que usted mencionó. Claro, y claro. En el banco, claro, ¿no? Claro, plazo fijo, cuenta corriente, seguros, obligados cambiarios. Pero en los casos de deudores es más complicado. Sobre todo, ¿a qué acreedor le conviene algo así? Al acreedor le conviene tener a todos enganchados. Por eso la solidaridad es un mecanismo, justamente una de las mayores virtudes de la solidaridad es que, y siempre se estudia la solidaridad pasiva, porque la solidaridad activa es solo por convención y son casos raros. No hay solidaridad activa por ley. La solidaridad activa solamente es por convención de partes. No hay ningún caso en que la ley obligue a acreedores a ser solidarios. En cambio, sí hay casos en que la ley obliga a los deudores a ser solidarios. Muchos casos. Por ejemplo, todo lo que es actos ilícitos. Y la solidaridad justamente lo que hace es facilitar el cobro de los créditos. Por poder cobrarle a cualquiera de ellos. O sea, además, en la solidaridad yo demando a uno y si ese es insolvente o no me paga o lo que sea, demando al otro y no tengo ningún obstáculo en seguir demandando a todos hasta que logre que alguno de ellos me pague. En la obligación disyuntiva yo elegí a uno y ya no puedo elegir a los demás. Por eso son casos, yo no, si me decís de un caso práctico, no lo sé. De esto, en el grupo de grupo deudor, no se me ocurre ninguno. Salvo que sea por convención de partes, pero alguno de esos que decir, ¿por qué? ¿Para qué serviría? Seguramente me pongo a leer algunos sacos, alguno encuentro, pero hoy por hoy no. ¿Alguien más está haciendo una pregunta? ¿Matías? No, ok. Bueno, vamos a ver vamos a ver el tema de obligaciones principales y accesorias, que esta es una categoría esta sí es una categoría importante, hay reglas claritas acá. ¿Qué es obligación principal? La obligación principal es aquella dice la ley, cuya existencia, eficacia, desarrollo funcional y régimen legal son autónomos e independientes de otra obligación. También posiblemente la extinción sea una característica, que la obligación principal también se extingue sin ninguna otra, de forma independiente de cualquier otra obligación. Fíjense que el artículo 856 dice que obligaciones principales son aquellas cuyo régimen jurídico, eficacia, existencia y desarrollo funcional son independientes y no dependen de ninguna otra obligación para ser, de ningún otro vínculo obligacional. Y después dice que los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de estos otros aspectos. O cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Esta definición receta una crítica que se le había hecho al artículo 523 del Código Civil de Vélez Arfield, que decía de dos obligaciones, una es principal y otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra. Fenómeno, pero no hablaba de todas estas demás, de estas otras razones por las cuales una obligación es independiente. No solamente su existencia, su eficacia, su régimen legal, su desarrollo durante toda la vida de la obligación, su extinción, son independientes de alguna otra obligación. Entonces acá surgen dos reglas fundamentales. Una, la interdependencia es de excepción.
O sea, lo normal es que en caso de duda, cada obligación es autónoma. ¿Sí? Y luego, sustancial y procesalmente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En forma sustancial, o sea, en todo lo que tiene que ver con la obligación, y también en cuestiones procesales, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea que las vicisitudes de la obligación principal necesariamente repercuten en la accesoria. Y en el ámbito procesal, la competencia de los tribunales se determina por el lugar de cumplimiento de la obligación principal. O sea que sustancial y procesalmente hay vinculación e interdependencia. ¿Cuáles son las fuentes de la accesoriedad? ¿De dónde puede venir la accesoriedad? Y de la voluntad y de la ley. Las partes frecuentemente crean obligaciones accesorias de garantía. ¿Cuáles son esas obligaciones accesorias de garantía que crean las partes? Una puede ser la cláusula penal, que ya vimos. Exactamente. Una puede ser la cláusula penal. Esa es una obligación accesoria de garantía. En principio, sin intervención de terceros, porque podría ser que la cláusula penal también sea asumida por un tercero, ¿no es cierto? Pero en principio la cláusula penal cumple una función de garantía y es y expuesta por el propio deudor. Ustedes saben que la cláusula penal es un pacto accesorio, como dice la ley, o como decía el viejo código, que se agrega un acto jurídico. En realidad no lo decía la definición de Casó, que decía que en un pacto accesorio que se agrega un acto jurídico por el cual el deudor o un tercero, se comprometen a una prestación diferente en caso de incumplimiento de la obligación. Entonces, la cláusula penal es accesoria. ¿Y qué otra garantía se puede usar? Frecuentemente utilizan las partes. La fianza. Aquí es la convocatoria de un tercero que garantiza con sus bienes el cumplimiento de la obligación de otro. ¿No es cierto? Profe, ¿los intereses también podrían ser de garantía? ¿Cómo? Los intereses. Sí. ¿De garantía serían? No hay ningún supuesto que yo conozca que los intereses sean una garantía. Los intereses tienen otra función. Fíjate que esto lo vimos en la primera parte. Los intereses tienen una primero tienen una función compensatoria, o se llaman educativos o compensatorios, que son aquellos intereses que se ponen, que de alguna manera es el precio del uso del dinero ajeno. Pero, por ejemplo, los moratorios, ¿no? ¿Tampoco? Pero es que no son una garantía, son una pena. Ah, son una pena. Los moratorios son, encuadran dentro de lo que es el régimen indemnizatorio. Fíjate vos inclusive que en el caso de obligaciones dinerarias es uno de los pocos casos en que hay una presunción de daño. Porque el daño no se presume, el daño debe ser probado, en principio. Pero este es un caso de presunción de daño. ¿Por qué? Porque vos no me pagás una obligación dineraria en término y se presume que al deberme los intereses, se presume que hay un daño causado. Porque aunque no haya intereses moratorios pactados, porque los debes igual. Y ahí, si no hay una presunción de daño, ¿qué es eso? Pero eso ya te vuelvo a decir, eso no es una garantía. Eso es el resarcimiento que me debes a mí por no haberme pagado en término, que se pueden acumular a los lucrativos o compensatorios, que tampoco son una garantía. Cuando vos vas al banco y le pedís guita prestada, le pagás intereses, y esos intereses que le estás pagando compensatorios, ¿por qué se los pagás? Porque estás usando la plata de ellos. Es una suerte de alquiler del dinero ajeno, si se quiere, entre comillas, ¿no? Pero ahí no hay ninguna garantía. La garantía es la que vos podés llegar a dar con una cláusula penal,
con una hipoteca o prenda sobre un bien, garantías reales. Esas serían las garantías, pero no los intereses. Entonces, las partes crean obligaciones accesorias de garantía, que pueden ser fianza, cláusulas penales o garantías reales, o puede ser también por una función instrumental, ¿no es cierto?, la garantía. No la garantía, sino la obligación accesoria, que es para lograr una satisfacción plena del acreedor. Por ejemplo, si vos, el software de la computadora, si vos vas a comprar una computadora, bueno, y por ahí como prestación accesoria, tenés todo el software. O los servicios de los vehículos, cuando adquirís un vehículo nuevo y tenés los servicios que incluyen la obligación y que son del vehículo cuando se encuentra en garantía, y en ese caso son prestaciones accesorias también. Y es legal cuando surge de la ley. Por ejemplo, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Esa es una obligación accesoria que aparece justamente cuando no se cumple la prestación principal. Como les decía, la accesoriedad puede haber, en cuanto a especie de accesoriedad, puede ser con o sin intervención de terceros. Con intervención de terceros es cuando aparecen fiadores, sin intervención de terceros, ejemplo típico, la cláusula penal. Ahora, la relación de accesoriedad también puede configurarse respecto de otras situaciones jurídicas, no solamente de lo que venimos viendo, tales como derechos accesorios, deberes accesorias, cláusulas accesorias del contrato. Derechos accesorios a otros derechos, ¿cuáles son? Y los derechos de garantía personales o reales, por ejemplo. Los derechos reales de garantía, ¿cuáles son? Hipoteca, prenda, anticresis. Se les aplica a estos derechos reales de garantía los principios de los artículos 856 y 857, que son los que tratan las obligaciones principales y accesorias. ¿Y qué efectos tienen estos? ¿Cuáles son las reglas de la accesoriedad? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eso es, digamos que es la regla básica de la accesoriedad. Y la nulidad o la inexistencia de la obligación principal apareja la nulidad o inexistencia de la obligación accesoria y no a la inversa. O sea, la nulidad o inexistencia de la obligación accesoria no trae aparejada la nulidad o inexistencia de la obligación principal. Hay dos articulitos también en la parte general, que son los de 229 y 230, no los dejen de lado, que hablan de qué son cosas principales y cosas accesorias. Si las cosas principales, dice el 229, son las que pueden existir por sí mismas. Y el 230 son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra, de la cual dependen o que están adheridas. Y el régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto excepciones. ¿Qué son los deberes accesorios o deberes secundarios de conducta? O sea, estos deberes secundarios de conducta son accesorios de la obligación principal. Y amplían el contenido de la obligación principal, estos deberes, y forman parte de la misma. Y a veces su inobservancia puede traer aparejada el incumplimiento de la obligación principal. Por ejemplo, información, protección, seguridad, custodia, consejo, etc. Muchas veces hay determinado tipo de obligaciones, sobre todo por ciertas obligaciones de hacer, de servicios, vienen con una serie de prestaciones accesorias que no integran la obligación principal, pero sí integran la obligación, son obligaciones accesorias y a veces tienen una importancia tal que su incumplimiento hace que no se cumpla la obligación principal. Esta noción de deberes secundarios de conducta nace como una respuesta jurídica ante determinados contextos, en los cuales el incumplimiento exigía
ciertas conductas complementarias, ¿no es cierto? No se puede cumplir entregando solamente la cosa y dejar muchas veces, y hoy en día con las máquinas y con la tecnología y con la cantidad de cosas que requieren a veces el manual del usuario, sin esta información adicional que necesita. Y esto se ve mucho en el derecho del consumidor, muchísimo se ve todo este tema. De hecho, el deber de información es uno de los artículos claves en la ley del consumidor. Esto se ve mucho en ese caso, esa necesidad que tiene el consumidor que adquiere una cosa de tener la información o la asistencia necesaria para el uso adecuado de esa cosa. Esos son deberes, que configuran deberes accesorios de conducta, que también surgen del principio general de la buena fe, de la causa del contrato, etc. En el viejo código ya había tales deberes también, como los deberes de conservación de la cosa. El deudor de una cosa cierta tenía que conservarla, o el locador tenía que conservar la cosa en estado suficiente para que, digamos, para que garantizara al locatario el uso y goce de la cosa. Ese es un deber accesorio también de conducta. Y el nuevo código agregó los deberes en los deberes de rendir cuentas, por ejemplo, acompañar los comprobantes de ingreso y egreso, o en los deberes, o cuando uno recibe una cosa mueble bajo cubierta o cerrada, el deber de revisarla en el plazo de 3 días bajo percibimiento de perder el derecho al pataleo, etc. Bueno, son cosas que ha incorporado el nuevo código, y también el nuevo código le ha dado una relevancia absoluta al principio de buena fe, que lo trata en varios artículos, artículo 9, 961, 700, no me acuerdo exactamente el número ahora, pero en fin, el principio de buena fe, que en el viejo código subyacía, digamos, estaba subyacente en todo el articulado, pero no estaba enunciado como un principio general, y recién ingresa en la ley 7711 al reformar el artículo 1198, en la ejecución, interpretación y celebración de los contratos, pero no como está ahora, como un principio general inserto en la parte general, en la primera parte del derecho, y del código, que proyecta y extiende sus efectos hacia todo el derecho en general, ¿no es cierto? Bueno, estos principios de buena fe tienen mucho que ver a veces con el cumplimiento de la prestación por parte del deudor a estos deberes accesorios, y por supuesto depende de lo que uno está comprando. Qué sé yo, si vas a comprar un par de anteojos, no creo que necesites mucha información accesoria, pero sí en todo lo que se trata de máquinas o que tiene que ver con tecnología, y que es necesario que el vendedor provea al comprador de muchos de estas de instrucciones o deberes complementarios, asesoramiento, servicios, etc. Las cláusulas accesorias, estos son cuantos deberes accesorios de conducta, pero después también puede haber cláusulas accesorias en una obligación. Son estipulaciones o pactos introducidos convencionalmente con el objeto de afectar la obligación principal. Por ejemplo, una obligación que queda sometida a una condición o un plazo. Bueno, es una cláusula accesoria por la cual se somete la obligación a un plazo. O circunstancias relativas al cumplimiento, tales como por ejemplo, el pacto de retroventa. Bueno, entonces son cláusulas accesorias que también se suelen agregar a los contratos. ¿Y cuáles son los efectos de todo esto? Bueno, el primer efecto es la regla de la accesoriedad, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El principio es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y no a la inversa. Como todo principio, los principios tienen excepciones. ¿Qué se deriva de la regla de accesoriedad? Que la extinción de la obligación principal proyecta sus efectos sobre la obligación accesoria. Es decir, extinguida la obligación principal, se extiende la obligación accesoria. Y la ineficacia de la obligación accesoria, de la obligación principal, produce la ineficacia de la obligación accesoria. Cuando la ley dice régimen jurídico, ¿a qué se refiere?
a que se aplica el régimen jurídico de la obligación principal. También hay excepciones que ahora vamos a ver. Porque hay casos en que la obligación accesoria tiene mayor virtualidad que la obligación principal. Por ejemplo, el caso del artículo 803. Fíjense que el caso del artículo 803 dice obligación no exigible. Esto tiene que ver con la cláusula penal. Esto está dentro del capítulo de cláusula penal. Obligación no exigible. Esto sigue de alguna manera lo que ya también estaba en el código, que se podía garantizar una obligación natural. Ahora no existen más las naturales, pero dice: la cláusula penal tiene efecto aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente siempre que no sea reprobada por la ley. O sea, que en este caso lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. ¿Por qué? Porque la obligación no puede ser exigida judicialmente, la principal, pero puede ser exigida judicialmente la cláusula penal. Si las partes así lo previeron, en este sentido, la obligación accesoria tiene mayor virtualidad que la obligación principal. Después está el artículo 1131. Fíjense qué dice. Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resultan del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempos convenidos. Ahí tenés la obligación accesoria. El deudor o el vendedor tiene que realizar todas las tareas necesarias para lograr que la cosa llegue a existir. Y el comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. O sea, puede existir una venta de cosa futura y puede haber responsabilidad por incumplimiento, pero dentro de esa venta de cosa futura, el deudor debe procurar efectuar todas las diligencias necesarias para que la cosa llegue a existir, y allí la obligación accesoria, como vemos, también cobra más relevancia que la obligación principal. Y lo mismo respecto del tema de bienes ajenos, en el artículo 1008. La venta de bienes ajenos no es un delito, en principio pueden ser entendidos perfectamente los bienes ajenos. Puede ser un delito o puede no serlo, hay una línea muy fina así. Dice, los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la empresa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y esta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable, bueno, en ese caso sí, es responsable de daño. Pero bueno, acá tenéis otro caso donde lo accesorio cobra mayor virtualidad que lo principal porque requiere de una actividad fundamental del deudor para lograr que la obligación pueda ser cumplida. Y después hay casos en que la obligación accesoria tiene un régimen normativo diferente. Por ejemplo, hoy que hablábamos de intereses con Franco, el caso de la prescripción de los intereses prescriben, los intereses compensatorios se prescriben a los 2 años, cuando la obligación principal prescribe a los 5. O sea, allí tenés un caso en que la obligación accesoria tiene un régimen legal diferente de la obligación principal. Luego, el caso de la indivisibilidad. La indivisibilidad de la prestación accesoria se determina independientemente de la obligación principal, porque ¿qué pasaría? Tenés una obligación principal divisible y una obligación accesoria o una prestación accesoria indivisible, y hay que cumplir con la accesoria. Y bueno, en ese caso tiene que regir las reglas de la indivisibilidad, porque sabemos que no hay divisibilidad intelectual. Recuerden cuando vimos la parte de obligaciones indivisibles, que la ley argentina no admite la divisibilidad intelectual. O sea que la divisibilidad solo puede ser material. De manera que en ese caso el régimen jurídico, en las obligaciones, cuando una obligación es accesoria e indivisible, rige el régimen de la prestación accesoria. Luego, por ejemplo, la hipoteca y la prenda son indivisibles, aunque el objeto de la prestación garantizada sea divisible. Y ahí tenés casos, inclusive, en los casos de hipoteca y prenda,
donde la magnitud de la garantía es tal que proyecta efectos sobre la prestación principal. Fíjense que, por ejemplo, a veces es común ver que en los contratos, que cuando en los contratos garantizados con obligaciones garantizadas con hipoteca o prenda, que cuando por algún motivo disminuye el valor de la cosa hipotecada o prendada, se acaban los plazos. Eso produce el efecto de la caducidad de los plazos. Suponete vos tenés una cosa... ¿Saben lo que es la caducidad de los plazos? Supongo, quiero creer que lo saben. Tema muy importante. El plazo se vence ¿cuándo? Es pregunta típica de examen. ¿Cuándo se vence un plazo? Cuando se cumple con el pago. No. Cuando ya pasó el tiempo para ser exigida. Bueno, si es una obligación de plazo cierto, ¿cuándo vence el plazo? Y de la fecha. de la fecha que se tiene que pagar. Exactamente. Ahora, el plazo puede caducar antes del vencimiento. ¿Por qué? ¿Qué es que caduca el plazo? ¿Qué es la caducidad? La caducidad es la pérdida de un derecho. La caducidad es la pérdida de un derecho. Nunca no confundan prescripción con caducidad. Cuando les toque ver la bolilla, presten especial atención. Los plazos de caducidad son plazos diferentes con los plazos de prescripción. Son de oficio, operan de oficio, son plazos cortos, que generalmente son plazos procesales, no tienen interrupción ni suspensión, son cosas diferentes. Ahora, la caducidad es la pérdida de un derecho. ¿Qué es la caducidad del plazo? La respuesta sale sola. La pérdida del derecho al plazo. Es decir, O sea, que vos se convierte, Sí, se convierte en simple, la tenés que pagar en el momento. de exigibilidad inmediata. Claro. Claro, o sea, deja de tener plazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque vos tenías derecho a pagar al 30 de diciembre y de golpe se te terminó el derecho y tenés que pagarme hoy. ¿Por qué? Cuando lo ve así parece, ¿por qué? Por ejemplo, entraste en quiebra. No tenés más plazos. Quebraste, no hay más plazos. Tenés que pagar todas las obligaciones pendientes de plazo que tenías, se te cayeron. Por ejemplo, todos esos casos en que está previsto convencionalmente, vos tomás un crédito cualquiera en un banco, a pagar 10.000 mangos por mes, ¿no es cierto? Vas a tener una cuota, seguramente, que te dice que la falta de pago de 2 cuotas, o una o 2, produce la caducidad de los plazos, y la caducidad de los plazos implica la pérdida de derecho a todos los plazos, no tenés más plazos. ¿Y qué esa obligación? pagar todo junto? Claro, no tenés más de... O sea, vos me debés 100 cuotas de 20.000 mangos. No me pagás la primera, no me pagás la segunda, no me pagás la tercera. ¿Te tengo que esperar 120? ¿Te tengo que esperar las otras 100? Ya está. Ahora, eso es convencional. Ojo, si no está pactado, no. Pero te desafío a que encuentres un contrato que no tenga esa cláusula. Que la falta de pago de una, 2, 3, 4, 5 alternadas consecutivas, como lo veas escrito, pero hay 1000 formas de pactarlo, produce la pérdida de derecho al plazo y se considera la obligación como de exigibilidad inmediata. Y otro de los casos donde frecuentemente se pierden los plazos es por la disminución de la garantía hipotecaria. Y acá tenés el caso de la garantía hipotecaria prendaria, donde la relevancia de lo accesorio proyecta sus efectos sobre lo principal. En definitiva, lo accesorio termina siendo tanto o más importante que lo principal. ¿Por qué? Porque la pérdida de la garantía hace que no tengas más plazos.
yo te di a pagar en plazo, pero porque tenía garantizada la deuda con hipoteca. Esa cosa que tenías hipotecada se incendió, ya no vale nada. Entonces perdés el derecho al plazo. Eso es muy frecuente también, y eso es un caso en que la obligación, que la obligación accesoria proyecta efectos sobre la principal. Cuando lo normal es que la obligación accesoria no proyecta efectos sobre la obligación principal. Es decir, sobre el accesorio sigue la sobre la principal y no la inversa. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Profesor, usted leyó un artículo de que tiene que ver con los objetos ajenos. Sí, el 1008. ¿Cómo es eso? O sea, yo no soy dueño de algo y lo puedo vender. Sí. A ver, Sí, ¿cómo? y lo que pasa es que eso queda sujeto a... A ver, yo le puedo hacer un contrato con usted diciéndole, le voy a vender, qué sé yo, un objeto que no es mío, un vehículo que no es mío. Usted quiere comprar un Peugeot 207 y yo le digo que sí, que yo le voy a vender tal Peugeot 207. Esa obligación queda sujeta a que yo adquiera ese auto y lo venda, que yo consiga que el dueño de esa cosa se lo termine vendiendo a usted. Si yo no lo consigo, puede haber una cláusula penal, podemos pactar que en caso de que yo no lo consiga no hay responsabilidad para ninguno, podemos pactar que en caso de que yo no cumpla con esa conducta accesoria que tengo que tener, que es procurar que ese tercero acceda a vender el auto, y si yo no cumplo con eso, bueno, pues no cumplo la obligación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ese incumplimiento? Y depende de lo que hayamos pactado. Si no pactamos nada, los efectos de ese incumplimiento es que yo debo a usted 2 años de perjuicios. Porque me comprometí a hacer algo que finalmente no hice. Ahí funcionaría como un intermediario, entonces. Y ahí funcionaría como un intermediario. Inclusive yo puedo venderle una cosa ajena. Y eso podría ser un delito. Pero podría no serlo si el tercero ratifica la operación y recibe el precio, el verdadero dueño. Por eso, es decir, la venta de cosa ajena puede ser un delito o no. Depende de lo que usted sepa. Porque si yo le estoy vendiendo una cosa ajena, pero le estoy advirtiendo que la cosa es ajena y que yo procuraré mis mejores oficios para lograr que el vendedor o que el titular o el dueño de esa cosa lo acepten, bueno, pues allí no hay ningún delito porque yo no le he engañado. Inclusive si se vende una cosa embargada. ¿Yo puedo vender una cosa embargada? Sí, claro que la puedo vender, siempre y cuando usted sepa que está embargada. Y por supuesto tiene que saber que el crédito al cual ese embargo responde, se responde con esa cosa. Usted tiene que saber que si yo no pago el crédito, a usted le van a sacar la cosa y se la van a rematar porque esa cosa ya está embargada y usted lo sabe. ¿Y qué delito hay allí? Ninguno. Porque yo le vendo a usted la cosa embargada, pero usted toma a su cargo el embargo. Ahora, si yo le vendo a usted una cosa embargada y usted no sabía y yo lo oculté, en ese caso hay un delito de exteriorato, que está previsto en el artículo 173, inciso 9 del Código Penal, que es la venta de cosas ignoradas o embargadas. Esas cosas a veces se dan con frecuencia en las causas penales donde bueno, prima facie apareciera como que hay delito y a veces no lo hay. A veces es normal. Ahora, sí. Perdón, yo sé que está embargado porque usted me lo dijo o porque además figura en una cláusula. No, depende de qué tipo de bien sea. Si se trata de bienes inmuebles o bienes registrables, usted no podría alegar buena fe diciendo que compró sin saber y no pidió un informe de registro. O sea, usted en ese caso no tendría buena fe.
Ahora, yo puedo venderle una cosa que está embargada, puedo hacer un boleto de compra-venta, vender un terreno que está embargado, usted no saberlo, porque tampoco es obligación que pida los registros al momento, los certificados al momento de un boleto, y allí sí podría haber un engaño. Aunque, digamos que usted como debió haber tomado la previsión de haber pedido el informe de dominio. Pero bueno, pongamos que no lo hizo y pongamos que yo lo engañé, y en ese caso podría darse. Podría darse un delito. Pero en la medida que usted lo sabe, porque, ya sea porque lo sabe porque es público que lo sabe, o porque me lo reconoce por escrito, que toma conocimiento de cuál es el estado de la situación, así no hay delito. Después es otro tema, el tema de incumplimiento civil o no, bueno, eso dependerá de la posibilidad de levantar el embargo, de cumplir, etcétera, etcétera. Pero en la medida que usted lo sabe, bueno, y en la medida en que se arreglan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, bueno, habrá que atenerse a lo pactado. En la medida que no haya lesión subjetiva de uno de los o aprovechamiento, digamos, de una parte sobre la otra, el contrato es perfectamente válido. Está bien, gracias. No tiene por qué. Bueno, este tema, otro tema, alguna cosa que quieran ver, si no, nos vemos el martes. Sí. Yo tengo una duda, pero es sobre otro tema. Dale, a ver, si te la puedo responder, me alegra. Sí, por ahí es bastante pago, pero no termino de entender cómo sería el pago en una mancomunación simple cuando el objeto es indivisible. Bueno, cuando el objeto es indivisible, las obligaciones son de mancomunación simple, o sea, la obligación mancomunada o en mano común quiere decir que se dan cuando hay pluralidad, sea en el grupo acreedor o en el grupo deudor, ¿no es cierto? Se tratan las obligaciones de cada uno de los deudores o acreedores como si fuesen obligaciones diferentes e independientes entre sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando la prestación es indivisible? Cuando la prestación es indivisible, no hay manera de que uno solo de los deudores cumpla su parte. Es decir, cualquiera tiene que cumplir la prestación por entero porque no hay división intelectual. La división es física o material o pactada, digamos, la indivisión. Pero en este caso la indivisión es física, si no hay manera de que se cumpla parcialmente. ¿Cuál es la parte que no entendés? Porque, por ejemplo, imagínate que hay 3 personas obligadas a entregar una vaca. Claro, quería saber si, o sea, tiene que pagar el todo después. Claro, ¿y cómo cumplís vos? Si vos estás obligada junto con otros 2 a entregar una vaca, un toro, un auto, qué sé yo, que se te ocurre, ¿cómo cumplís? Y entregando la cosa toda. No tenés otra manera de cumplir. Y después tendrás el resto te da la parte. Claro, tendrás las acciones contra los demás. Pero si vos, por ejemplo, suponete 3 personas tienen la obligación de cumplir una obligación de género, que es entregar una vaca. Bueno, y vos querés liberarte porque te han tratado embargo sobre tus bienes por no haber cumplido la obligación. ¿Cómo te liberás? Y vos tenés que entregar una vaca. Pero también la deben los otros. Y sí, bueno, pero si vos querés liberarte, tenés que entregar una vaca. Y después, bueno, irás por el precio de acuerdo a cómo estaban obligados internamente cada uno de ustedes, podrás ir contra los demás. Igual que si fuese solidario. Pero no tenés otra forma de cumplir que no sea cumpliendo por entero. Claro, eso pero podría arreglarse sí. entre los 3, debo comprar una vaca y entregarle y después ya no le podrá reclamar nada. ¿Cómo? Entre los 3, poner cada uno, digamos, una parte, comprar la vaca y entregársela al acreedor. Sí. Y después ya no hay... Okay. Y en ese caso no habría ya acciones recursorias porque cada uno habría puesto su parte. Pero si vos no contás con el concurso de los otros y vos te querés liberar de la obligación, la única que te cabe es ir, comprar una vaca o agarrar una vaca y entregársela. Y después ir por la parte que le corresponde a los otros 2 para que te paguen su parte proporcional.
Ok. Y eso cuando se trata de divisibilidad propiamente dicha. Si fuese un caso de indivisibilidad impropia, que por el caso del equipo de fútbol, el equipo médico o la banda musical, o la escrituración, tienen que ir todos. Con que vayas vos sola no sirve. Y la quedó, y vos decís, pero yo estoy acá, le vas a decir a la quedó, no es mi problema. ¿Dónde están los otros? No están. Y bueno, jódase, como todos los demás. Usted la había demandado a usted igual que a los demás, porque tienen que estar todos juntos. Y vos sola no podés cumplir. En la divisibilidad propiamente dicha, si vos sí podés cumplir la divisibilidad propiamente dicha, vos sola podés cumplir. Vas, agarrás la vaca, la comprás, o sacás una vaca de lo que tienen en común, la entregás, listo, cumpliste. En caso de divisibilidad propia, no, tiene que cumplir todo. Y cuando vos cumpliste, se acabó la obligación. Se terminó la obligación entre ustedes, deudores, y el acreedor. Y lo que te queda es la acción de regreso contra los otros para cobrarles proporcionalmente lo que les corresponde de acuerdo a lo pactado, ¿cómo se llama? La fuente de la obligación o la causa de la obligación, la fuente y la finalidad de la misma o la causa de la obligación de indemnizar, o las demás relaciones de las partes entre sí, o demás circunstancias, las relaciones internas, circunstancias, y finalmente, si no te queda nada, partes iguales. Eso se aplica igual para indivisibles y para solidarias. Y ese es un principio que tenganlo claro, porque eso se pregunta mucho. ¿Cómo es la cuestión de la división interna y cómo se arreglan las cuentas entre los distintos deudores y distintos acreedores una vez satisfecha la prestación principal? Bueno, el martes voy a estar yo porque Facundo tiene que ir a vacunarse, así que por suerte para él, le tocó justo a esa hora, así que voy a estar yo dándole sesión de créditos y pasa la clase de viernes próximo para él. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que les falte material o lo que necesiten? Me escriben a luisambos@hotmail.com. En la medida que yo tenga, se los puedo mandar sin ningún inconveniente. Sí, ¿alguien más? Bueno, cerramos entonces y nos veremos el martes. Tengan buen fin de semana y les reitero, cualquier duda me escriben. ¿Sí? Gracias, Chau. adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.